caso, el tema del ir al médico, la primera vez que lo viste, ¿cómo fue la sensación? Al principio, el- bueno, la primera vez que fui estaba trabajando, me había tocado repartir lo que era el CIMSE. Y estaba por terminar y también tenía que ir a buscarla. Pero tampoco voy a dejarlo de lado en sí lo que era el trabajo. Así que hablé con mi papá llegó, me reemplazó y partimos en el auto al control. Y fue cuando ahí realmente bueno, le hicieron la primera ecografía y descubrimos que realmente sí estaba embarazada, escuchamos el corazón, bueno, lo grabé y fue genial. Fue como sentirme realizado, porque como decía, era uno de mis mayores sueños y a la vez escuchar el corazón, saber qué era todo lo que se nos venía, afrontarlo, me costó en sí eh, como conformar la idea de que iba a ser papá, pero era lo que deseaba. Em, Al pasar el tiempo y al saber que era un niño, ¿cuál fue tu sensación? ¿Querías tener un niño o solamente esperabas de que viniera sano? En realidad, por experiencia familiar, al principio tenía miedo, porque tenía miedo que no viniera sano, que tuviera algún problema. Rezaba, oraba, y estaba pendiente siempre de eso, la ecografía siempre lo preguntaba. El doctor me decía en una ecografía, no, no, sí está bien. A la siguiente lo preguntaba de nuevo, pero yo decía, presentía que iba a ser niñita, pero la mamá decía que iba a ser que era hombre. Y en realidad a mí me daba lo mismo, con que viniera sano yo era feliz, o sana. En el caso de que, no sé, el hijo o hija en este tiempo que tú no sabías, hubiese venido con algún problema, ¿cuál, ¿cómo hubiese afrontado el tema? A sacar pecho y seguir adelante. Como te decía, por experiencia familiar, tengo una sobrina que tuvo un problema. Mi hermana supo salir adelante. ¿Y por qué yo no? Si al final era lo que yo quería y viniera como viniese, iba a ser mi hijo y tenía que apechugar por él. Si estando con la mamá o no estando con la mamá, siempre iba a ser ahí. Porque fue algo que por amor nosotros quisimos. Ustedes estaban en ese tiempo aún en la escuela. ¿Crees que lo que realmente se leía en ella, el tema de tener un bebé, dejar de estudiar por este tiempo del embarazo, ser responsable? Grabando. Sonido grabando. Mm. Acción. Nos contabas que la acompañaban los controles. ¿Cómo viste la etapa del embarazo? El tema del ir al médico, la primera vez que lo viste, ¿cómo fue la sensación? Al principio, el, bueno, la primera vez que fui estaba trabajando, me había tocado repartir lo que era el CIMSE. Y estaba por terminar y también tenía que ir a buscarla. Pero tampoco voy a dejarlo de lado en sí lo que era el trabajo. Así que hablé con mi papá llegó, me reemplazó y partimos en el auto al control. Y fue cuando ahí realmente bueno, le hicieron la primera ecografía y descubrimos que realmente sí estaba embarazada, escuchamos el corazón, bueno, lo grabé y fue genial. Fue como sentirme realizado, porque como decía, era uno de mis mayores sueños y a la vez escuchar el corazón, saber qué era todo lo que se nos venía, afrontarlo, me costó en sí eh, como conformar la idea de que iba a ser papá, pero era lo que deseaba. Eh, Al pasar el tiempo y al saber que era un niño, ¿cuál fue tu sensación? ¿Querías tener un niño o solamente esperabas de que viniera sano? En realidad, por experiencia familiar, al principio tenía miedo, porque tenía miedo que no viniera sano, que tuviera algún problema. Rezaba, oraba, y estaba pendiente siempre de eso, la ecografía siempre lo preguntaba.
El doctor me decía en una ecografía, no, no, sí está bien. A la siguiente lo preguntaba de nuevo, pero yo decía, presentía que iba a ser niñita, pero la mamá decía que iba a ser que era hombre. Y en realidad a mí me daba lo mismo, con que viniera sano yo era feliz, o sana. En el caso de que, no sé, el hijo o hija en este tiempo tú no sabías, hubiese venido con algún problema, ¿cómo hubiese afrontado el tema? A sacar pecho y seguir adelante. Como te decía, por experiencia familiar, tengo una sobrina que tuvo un problema. Mi hermana supo salir adelante. ¿Y por qué yo no? No, mira, sí, para tenerlo Mm. bien hecho. Y de ahí nos vamos afuera y Claro, mira este grado. Por backstage. Cámara grabando. Sonido grabando. Acción. Acción. Nuestra última pregunta no puede ser otra. ¿Volvería a pasar por lo mismo sabiendo los sinsabores y alegría de la paternidad? Bueno, mi sueño, quizás ahora tuve una mala experiencia en sí o un mal resultado. Pero yo sí. Yo por un hijo que tengo ahora, como mi hijo Agustín, como él, yo volvería a tener 2, 3, 4, 5, 10 hijos más. Por lo feliz que me hace, sí, sí lo volvería a pasar nuevamente por toda la etapa de la paternidad. Aparte, le debo una hermanita. ¿O no? Corte. Queda. No. Mucho, tengo que leer, ¿Pero ya viene ya? Déjalo si está. Queda como medio litro de eso, digo. Espérate un poco. Pausa. Otro. Hacemos un gol. Golazo. Sácale. Hacemos un gol. Otro. Celébralo. No, no su gol. Hacemos un gol. Tengo que palo. Ya hacemos un gol. Ay, mirad. Otro. Ay, ¿Qué fue? ¿por qué me estáis grabando? Ay, ay, ay. No, hubiese sido genial ¿Siempre está abierta esa plaza? ¿La de los juegos? No. No soy feo, papi. Cámara corriendo. Vamos. ¿Has pensado en la posibilidad de pelear la tuición o crees que los niños siempre están mejor con la madre? La verdad es que la tuición sí lo pensé en algunos momentos, pero me di cuenta de que igual no puedo quitar de por sí el derecho de madre que hay de tener los hijos. Hay veces que sí pienso que estaría mejor conmigo,
pero no por eso se lo voy a quitar. Encuentro que aunque tenga sus fallas y sus defectos, encuentro que igual es una buena mamá. ¿Crees que algún día podrás nuevamente poder tener a tu hijo viviendo contigo cuando tenga la capacidad de decidir? Me gustaría, pero eso netamente lo tiene que decidir él. Él tiene que ver con quién realmente se siente más cómodo o le gusta más vivir. Yo no le puedo imponer algo. Nuestra última pregunta, no puede ser otra. ¿Volverías a pasar por lo mismo sabiendo los sabores y alegrías de la paternidad? Sí lo haría, porque viví unos gratos momentos, me gustó, aunque igual tuve muchas peleas, pero sí lo haría, porque después de ver cómo me salió uno, con lo mucho que lo amo, las cosas buenas que he vivido con él, ¿cómo no voy a querer ser papá de nuevo? Aparte, igual le debo una hermanita. Papá. Gracias. ¿Por qué estamos callados? Cámara grabando. Sonido grabando. Acción. ¿Tim? ¿Queréis leche? Sí, ¿Harto poca? alto. Ya, ¿con cuánto de azúcar? ¿Ah? ¿Con cuánto de azúcar? 4. 4. Por Dios, por Dios. No, pues como 4 de azúcar. ¿Traje juguito igual? Ya, Ya, ¿me espera ahí? ya. Pórtate bien. Ya. Con cuidado que está caliente. Cuidado. Sin muerte porque te voy a quemar. Ya, entonces le echamos gotita. ¿Ah? Gotita. No. Más sano como Hulk. Mira, es verde. ¿Queríamos? Ya. Da igual. Ven. 1, 2. ¿Y la leche? ¿Ah? ¿La trajiste, no? ¿Mira ahí? No, pues no trajiste la leche. ¿Cómo que no mira? No, pues el chocolate. La Corte. leche. La leche era... Grabando. Bambaran, 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 bambaran. Mira, esto está bueno. Papi, harta. ¿Quieres? ¿Dónde? ¿Con un juguito? I love you. I love you. Dame un beso. Dame un beso. O un chocolate. Ya. Toma el desayuno. Pero Corriendo. Acción. Alcanzamos. No se toma. Y tiene un color ahora. ¿Cachai? Es lo mismo. Corriendo. Nuestra última pregunta, no puede ser otra. ¿Volverías a pasar por lo mismo sabiendo los sinsabores y alegrías de la paternidad? Bueno, igual he vivido momentos malos, pero se compensan con todos los momentos buenos que viví. Verlo nacer, su primer llanto, la primera vez que lo llevé al consultorio o la primera ecografía que tuvimos fue algo que maravilloso y creo que lo volvería a repetir 1, 2, 3, 4.
hasta 5 veces y aparte le debo una hermanita. Y lo bueno es que, pucha, en sí yo me separé de la mamá, pero nunca me voy a separar de mi hijo. Papá. ¿Qué? Te amo. Mamá, I love you. tenemos que escalar en la reja para entrar Ah, a la ya. plaza. Ya. Tenemos que tirar la pelota y después, Tíramelo. ¿ah? Tíramelo. ¿Me avisas? ¿Ah? Empezamos. Grabando sonido. ¿Vamos? Vamos. ¿No está el problema, señor? ¿Eh? Cable. ¿No? ¿Entendí? ¿No? Que tiene un cable al revés. ¿Dónde? ¿Está bien? Dale una. ¡Acción! ¿Dónde vamos? La plaza. ¿Me llamo caballo? Ahora Bien. Afírmala. Ay, wow. Ya, ¿En serio? sí, ¿Te gusta ir? ya, sí, ¿Por qué te gusta ir al jardín? que sí. Oye, ¿Ah? ¿y cuándo vamos a ir a la plaza? Más rato. ¿Más rato? Sí. ¿Y a qué te quieres ir a la plaza? ¿Ah? ¿A qué quieres ir a la plaza? ¿Ah? ¿A qué quieres ir a la plaza? ¿Cuál? ¿Por qué quieres ir a la plaza? Va. Porque sí, porque sí. ¿Te gusta jugar? ¿Ah? ¿O vamos a jugar a la pelota? Corte. Grabando. Yo no tengo recuerdos de haber tenido un padre. Brenda, ¿cuál es tu motivación? Mi motivación de hoy es, como yo tengo una bebé, es que ella tenga su padre, que ella sepa lo que es vivir con un papá al lado, que no tenga que sufrir la ausencia que yo sufrí con ella. Entonces, día a día uno trabaja como para que esté la familia unida y ella pueda tener el apoyo de su papá, que es lo más importante. Que ella pueda jugar, pueda disfrutar de lo que yo no viví. Entonces esa es como mi motivación más grande ahora, que mi hija sí tenga a su papá. Sin un papá. Igual fue difícil porque mi mamá, al no tener el apoyo de un hombre, tuvo que salir a trabajar. Y yo obviamente me tuve que quedar con mi abuelita y pasaba casi todo el día, pasaba más sola que acompañada. Y
fue bien difícil porque yo me acuerdo que cuando salía con mi abuelita, salíamos al parque o a la plaza, yo veía que había niñas que iban con sus papás a jugar. Y eso a mí me hacía como darme cuenta de que yo no tenía papá y que no tenía como el derecho de salir a jugar con él. Entonces igual me complicaba ese asunto porque uno como niña igual quiere compartir con su papá. Y lo mío no fue así, pues. Siempre fui como sola. ¿Cómo fue tu vida en el colegio sin el apoyo de un padre? Mi vida no cambia mucho, pero sí me sentía como más común porque tenía compañeras que tenían como la misma realidad mía, que tampoco tenían un papá. Pero me sentía como más protegida dentro del colegio, con los profesores, con todo, porque eran como más solidarios. Al saber de que uno como que no tenía un papá presente, ellos como que a uno la ayudaban más y como que la protegían más dentro de lo que era el colegio. ¿Qué sentías en el Día del Padre? El Día del Padre era fome, porque siempre uno en los colegios siempre hace como regalos para el Día del Padre y cosas así, ¿no? Yo decía que ¿por qué tenía que hacerlo yo si yo no tenía papá? Siempre me acuerdo de una vez que hicimos el acto del Día del Papá y había un baile donde yo tenía que disfrazarme de Florcita y hacíamos el baile todo y después de eso terminaban y los papás se acercaban a uno como a buscar su regalo y a su hija obviamente y lo mío no fue así, pues mi abuelita fue la que se paró y recibió el regalo que era del Día del Padre. Entonces igual uno como que se siente mal, po. O sea, uno dice, es injusto eso. ¿Por qué los profesores sabiendo de que uno no tiene papá, por qué la obligan igual a hacer cosas que uno no tendría por qué no hacerlas? ¿Cómo fue tu adolescencia sin un padre? Fue difícil, porque cuando ya empecé yo como a pololear, sentía como que los niños, igual a uno como no la respetan mucho porque no tiene un papá que le diga, oye, no, po, así no son las cosas. O sea, como marcarle las líneas, como marcarle eso. Y bueno, después ya en la adolescencia uno se va dando cuenta de que ya no tenés que llorar por esa persona, que nunca se preocupó por ti, que nunca te llamó, nunca te celebró un cumpleaños, nunca nada. Entonces, como que igual en la adolescencia es como el convencimiento de lo que ya viviste, pero igual te sentís como desprotegida. ¿En qué momento te hizo falta tu padre? Yo creo que en gran parte de mi vida, o sea, desde la adolescencia hacia atrás, hace como bastante falta, sobre todo cuando uno empieza como a crecer, a conocer el mundo y es como el apoyo de que de hacerle una pregunta que quizá uno no quiere hacérsela a la mamá y hacérsela a él y que no hay respuesta, pues no hay nada, o que, no sé, pues mi mamá esté trabajando y no tenga quien me cuide, entonces es como eso, como que gracias a la falta de un padre me hizo falta una mamá también al lado, porque no tuve ni el apoyo ni de mi mamá ni de mi papá, entonces fue como difícil y hace como bastante falta, o sea, más que nada como que es acción-consecuencia. Uno no tiene un papá, obviamente la mamá tampoco se ausenta porque tiene que trabajar, tiene que sacar adelante a una hija, tiene que sacar adelante una casa, tiene que pagar 1000 cosas que debería, no sé, pues, hacerse cargo del hombre y no está, pues. Entonces es como eso, es como bien difícil, complicado. ¿Te sentiste desprotegida? Sí, bastante. Yo creo que una de las cosas que uno más como que echa de menos es cuando típico, no sé, un problema en el colegio y hay
situaciones en las cuales como que a mi mamá no la iban a respetar como iban a respetar sí la voz de mi papá en este caso. Pero sí, uno se siente bastante desprotegida porque falta un pilar dentro de la casa. Y si no está él, todo no lo puede acaparar la mamá. Asunto, ¿ah? Sí. Primero que nada, les afectó emocionalmente, después de que vivieron esto de que no, como que no les importaba y empezaron con el tema del colegio, a bajar el rendimiento y eso. Grabando. ¿Cómo viste a Claudia en ese momento? Cuando Claudia se separó fue un momento terrible. No me enteré al momento, creo que me enteré por mi tía. Ella no me contó, pero fue un proceso muy duro. Nunca voy a olvidar, nunca, un año nuevo, porque ellos iban todos los años a la Torre Entel. Y ese año yo la vi, ella no se dio cuenta, pero iba caminando con las niñas solita en el pasaje. Y yo la miraba desde mi casa y yo decía, qué triste debe ser, el año pasado estaba con su marido, este año está sola. Y me imaginaba cuando estuvieran las 12 en la Torre Entel y miraba a sus hijas y ella sin su marido. De verdad, nunca voy a olvidar ese momento, nunca. Fue un proceso muy duro para ella. Y siempre ha sido muy fuerte, pero yo creo que eso ha sido lo que en su vida más le ha pegado. Claudia nos cuenta que le ayudaste en los momentos más difíciles, cuando desapareció el padre de sus hijas. ¿Cómo fue ese apoyo? ¿Cómo? Yo tengo una relación muy linda con ella y mi apoyo en el momento de su separación creo que fue importante. Más que nada fue un apoyo emocional, siempre estuve con ella, trataba de estar presente y le ayudaba en la parte económica de acuerdo a mis posibilidades. Pero siempre he tratado de estar pendiente de ella, cómo está, y de las niñas sobre todo me preocupaba mucho cómo iban a estar ellas, porque tuvieron una figura paterna. La primera hija ya había tenido un abandono del papá biológico, y que ya estuviera con otro papá que ella creía que iba a ser para siempre, y que también desapareció. Eso era lo que más me preocupaba, porque esas niñas iban a tener toda su vida un trauma de que las personas que amaban se alejaban de ella. Por tanto, yo trataba de darles un apoyo también, no como padre, porque yo soy como una hermana, pero sí estar siempre presente y preocupada. ¿Siente que haya superado la separación del padre de sus hijas? Yo siento que ella lo ha superado quizás en un 80%. Siento que en el fondo de su corazón ella no ha superado un 100% ese abandono. Creo que eso la va a marcar siempre, y creo que cuando ella cría a sus hijas y las guía, es siempre pensando en eso, de que el día de mañana un hombre también las puede abandonar, y creo que tampoco ella lo va a superar 100% porque las niñas tienen eso en su cabeza. Más de alguna vez he escuchado a las niñas que fue su culpa, que el papá se haya ido. Entonces yo creo que ella es difícil que haya superado un 100%. Sí, lo veo mejor, pero creo que siempre lo va a tener presente. ¿Cómo vivió el proceso de la separación de Claudia? Cómo lo vivió ella el proceso fue un proceso duro. Trabajó mucho para darles la ausencia del padre, porque tampoco él fue un gran apoyo económico, que ella pudiera decir se fue, quedé sin un sueldo, no fue ese el tema. Él era un apoyo más bien emocional acá, pero ella trabajó mucho, también yo creo que para evadir un poco la situación, para escapar un poco de la pena que ella tenía. Fue un proceso muy doloroso. Ella se hacía la fuerte, pero yo creo que quizá al final del día, cuando las niñas dormían, quizá ella lloraba. Ella sufrió mucho, bajó mucho de peso, que ella estaba rellenita en ese tiempo, de haber bajado, no sé, 15 kilos, su semblante ya no era el mismo, pero siempre fue una mujer fuerte. Es una de las características y cualidades que tiene Claudia, que es muy muy fuerte y enfrenta los peores momentos con fortaleza y sale adelante. Corte.
Cámara grabando. Cámara 2, grabando. Señora Rosa, ¿cómo vio a Claudia en ese momento? Yo a Claudia la vi en ese momento muy mal, aunque ella quiso ocultarlo. Y en todo momento ocultó lo que le estaba pasando realmente. Pero uno como intención de mamá se da cuenta de qué es lo que está pasando. Y la vi muy mal, a ella y a mis nietas. Claudia nos cuenta que en esos momentos difíciles usted la apoyó. ¿De qué manera la apoyó? Bueno, yo me acerqué a ella a conversar con ella, a decirle que si quería llorar, si quería conversar, pero ella se hacía la dura conmigo. Me decía que no, que estaba bien, pero yo la vi bajar mucho de peso, comía muy poco, y eso me hizo darme cuenta que estaba muy mal. Y traté de ayudarla en cuanto a hablar, qué sé yo, pero ella estaba muy cerrada con su tema. ¿Cómo vivió el proceso de separación de Claudia? Mal, po, como mamá mal, porque uno no quiere que los hijos pasen por eso. Yo no lo viví, tengo 34 años de matrimonio y nosotros no, siempre hemos tratado de arreglar las cosas, entonces uno no quiere que los hijos vengan a sufrir. ¿Siente que Claudia ya ha superado la separación del padre de su hijo? ¿De sus hijos? En parte sí, porque ella rehació su vida con un chico que la sabía entender, que sabía entender a mis nietas, pero en el fondo esas cosas la dejan marcada a una mujer, pues. Eso la hace ser más fuerte como mujer. Entonces igual algo va a quedar, siempre va a quedar. Marcas quedan, aunque uno no quiera. Corte. ¿Se escucha bien? Está bien en cámara 2, grabando. Claudia, ¿cómo les ha afectado a tus hijas el abandono de su padre? Primero que nada les afectó emocionalmente, después de que vivieron esto de que no, como que no les importaba y empezaron con el tema del colegio, a bajar el rendimiento y eso. Después vino una como segunda etapa donde se afectaron emocionalmente. Ellas llegaron a tal nivel de bajar todo, que la más chica tuvo meningitis. Y después de la meningitis ya ahí se desataron un montón de otras cosas. Pero ellas se bajaron demasiado, bajaron su autoestima, bajaron las defensas, bajó todas esas cosas que antes ellas no tenían. Ellas sonreían mucho, eran de jugar mucho y de repente ellas bajaron todo ese nivel y llegaron a enfermarse de cualquier cosa hasta que llegamos al tema de la meningitis. ¿Qué sentiste cuando supiste que te abandonó? Las niñas primero que nada empezaron a distraerse, a ponerse más agresivas, a no dormir en las noches, más que expresarse en llanto, más que expresarse en tristeza, se expresan en otras formas, en el colegio, en ese tipo de cosas, así se expresan. ¿Al comienzo eran un matrimonio normal? Sí, al principio era un matrimonio normal, teníamos discusiones o desencuentros, pero siempre fue normal, nunca yo noté que iba a ser un papá que se iba a ir y no iba a aparecer nunca más. ¿El papá estaba presente con las hijas? Sí, era un papá de ir a reuniones de apoderados, un papá de asistir a las fiestas, de no sé, los cumpleaños, siempre estuvo presente, nunca fue de acompañarme a la posta. Nunca fue un papá que yo notara que no iba a ser nunca más presente. ¿Te hacen preguntas de tus hijas hasta ahora? Sí, más que preguntas se cuestionan. Ellas se cuestionan el hecho de que él no esté. Se cuestionan el que él se haya ido y no haya vuelto. Piensan de vez en cuando que es porque ellos se portaban mal o porque no se comían la comida. Se culpan, ellas se culpan harto. ¿Viste cuando supiste que te abandonó? Es que yo no supe como alguien que me vino a avisar, sino que, a ver, era quincena y él era un poco bueno para la farra.
Entonces él salió a trabajar y en la noche simplemente no llegó. Entonces nosotros pensamos que él había salido con los amigos, a farrearse la quincena. Entonces después vino un momento en el que estuvimos una semana que no supimos noticias de él. Y ahí con mi suegra lo buscamos en la morgue, en las postas, carabineros, pensando en una presunta desgracia. Nunca fue así. Pasó como 15 días y ahí nosotros, ella supo, mi suegra supo, fue la primera en saber que él tenía otra pareja y otra familia. Entonces, en ese momento es cuando yo recién me doy cuenta que... En ese momento es cuando recién me doy cuenta que él ya no iba como... él me engañaba, él tenía otras circunstancias, pero en realidad yo estuve como un año así como que sí, como que no, como que ya, pero no. Como que venía, después no venía, después otra vez venía, después íbamos de vacaciones, pero no supe así como se fue y se acabó. No fue así. En tu posición y con tus recursos, ¿qué es lo difícil de ser madre soltera en Chile? Cuando yo me quedé sola yo trabajaba y se hicieron difíciles las cosas porque las chiquillas necesitaban muchas cosas. La Connie tuvo meningitis, estuvo en el hospital, necesitaba pañales, necesitaba leche, la Yesar estaba en la escuela, necesitaba sus materiales. Entonces, a pesar de que yo sí estaba trabajando y él nunca fue una ayuda económica, sí tuve la ayuda de terceros, mis papás, la madrina de la niña, mi suegra nunca fue un apoyo económico, pero sí fue un apoyo súper importante y moral para nosotros. Ella siempre fue una abuela presente, venía, nos apoyaba, nos daba cariño. Entonces lo más difícil de todo el proceso de ser mamá soltera era el que yo tenía que trabajar el doble y dejarla sola. Eso fue lo más difícil, el dejar de ser mamá y ser más trabajadora. ¿Te sentiste agredida? Agredida, traicionada, engañada, vulnerada. No, me sentí muy mal como persona. O sea, yo le daba el 200% y creía ciegamente en él. A pesar de que a lo mejor mucho antes me tenía que haber dado cuenta de que él no era lo que parecía, nunca me di cuenta, porque siempre yo estuve ciega, siempre pensé que era otra persona. Siempre tuve la esperanza de que no era verdad lo que pasaba. ¿Cuál fue el motivo de la separación? El que me engañara, el que tuviera otra familia, el que existieran otros hijos de parte de él. ¿Cuál es la principal desventaja de ser madre soltera? La principal desventaja Sí. es dejar de ser mamá. En el fondo, ser mamá soltera es dejar de ser mamá. Tenés que dejar de ser mamá y terceros te cuidan tus hijos. Tú dejas a los niños en el jardín, con personas que los cuidan, en el colegio, en talleres. Eso es lo más frustrante para uno como mamá, que dejáis de ser mamá. Empezáis a ser mujer y dejáis de ser mamá. ¿Y la principal ventaja? La mayor ventaja es que después de que uno como que moralmente está ahí como muy mal, después viene una etapa donde uno se da cuenta que uno gana en el cuento. Cuando uno tiene hijos con un papá presente, tenéis que compartir a tu hijo, fin de semana por medio, cumpleaños, año nuevo, tenéis que estar con esa persona y decidir a qué colegio vaya a mandar a tu hijo, o qué ropa va a usar tu hijo, o cuando tu hijo es adolescente, con qué amigos se va a juntar y con quién no, si va a ser católico o evangélico. Todas esas cosas, uno cuando tiene el papá ahí presente en la casa, o de forma externa, a pesar de que no sea tu pareja estable y sea un papá sí presente, tú esas cosas tenés que compartirlas con alguien más. Pero cuando uno es sola, uno es quien decide. Uno decide a qué colegio va, en qué furgón se va, dónde vaya a pasar el año nuevo, qué ropa va a ocupar. Si es el día del padre, te toca doble regalo que los hacen ellos. Te toca el regalo el día del padre, te toca el regalo el día de la madre. Si, no sé, el hecho de tan solo de que sea el cumpleaños y lo quería hacer de Minnie y no de la princesita Sofía, es tu decisión. Ya no hay otro que interfiera.
¿El padre de tus hijas te apoya económicamente? No. No, él no apoya económicamente, ni moral, ni filosófica, ni de ningún tipo. ¿Pero las ves? No, no, él las vio durante este año que estuvimos como en el vaivén. En ese tiempo yo iba a dejarlas porque las niñas lloraban y lo echaban de menos, y yo iba a su casa y golpeaba la puerta y le llamaba por teléfono y me juntaba con él para que las niñas lo siguieran viendo, porque yo tenía la tonta idea de que las niñas tenían que criarse con un papá ahí, porque tú te criás con tu papá. Entonces tú no veías así como los niños no tienen que criarse sin un papá. Entonces yo iba y le golpeaba la puerta y le llamaba por teléfono. La niña tiene reunión y pensaba que le iba a llegar a la reunión, no llegó. Si la niña está enferma y no llegaba a la posta, o la niña se graduó y él no llegaba a la graduación. Entonces eso fue como un proceso que tardó un tiempo en darme cuenta que en realidad tú no podías forzar a las personas a querer a tu hijo. O las quieren o no las quieren, es así de simple. ¿Consideras que es perjudicial para ti ser madre soltera ante la sociedad? No, yo creo que ahora no. Antes sí. O en algún momento, cuando tratamos de inscribir a mi hija mayor en un colegio católico, era como que el papá tenía que ir a la entrevista y en ese momento el papá no estaba. Pero mayormente no. No, yo creo que antes era como más moralista todo, y entonces necesitaba ahí tener como un papá para ser alguien. Yo creo que ahora ya no. Somos muchas las que somos solas. Y son muchos los que también son solos. Entonces ya no existe eso. No creo. ¿Qué pensaste cuando tu marido se fue y no volvió más? Me cuestioné. Más que pensar, me cuestioné muchas cosas. Me cuestioné si yo hacía las cosas bien, si el aseo quedaba bien, si el almuerzo quedaba rico, si servía como mujer o no, si un montón de factores. Uno se cuestiona más que pensar, ni pensar ni actuar. Uno siempre se está cuestionando y trata como, ya hoy día me voy a producir para que me vea más linda, o hoy día voy a hacer empanada y le voy a llevar empanada en ese que iba a ver con la niña. Uno aprovechaba en ese momento, pero no, nunca no, yo siempre como que me cuestionaba más que nada. Fuerte. Quédate ahí, quédese ahí, que se quede ahí. Mírala a ella, mírala. Hasta la última. ¿Qué pregunta viene? La última. ¿Te parece relevante la figura masculina en la crianza? Esa es otra. Ya. Eso no se había cambiado. ¿Cómo? La última pregunta. ¿Te parece relevante la figura masculina en la crianza? ¿Está bien? ¿La sigo o no? Sí. Ya. Ya como dijeron que la iban a cambiar y todo. No, porque la cambiamos de las 5 a la última. Ah, ya, perfecto. Ya voy a empezar. ¿Me avisan nomás? Dale, estamos grabando. Grabando. Claudia, la última pregunta. ¿Te parece relevante la figura masculina en la crianza? Sí, es importante que los niños tengan una figura masculina y una femenina. Que ya sea con tu pareja, porque yo después conseguí una pareja que sí cumple y hace el rol de papá, pero también es importante que tengan un abuelo, un tío o una persona que haga el rol de hombre. A veces los niños llegan a una instancia donde necesitan hablar con un hombre, necesitan expresarse con un hombre, necesitan estar, no sé, por ejemplo, un ejemplo así como súper básico. Cuando mi hija llegó ahora a la adolescencia y yo era su mamá y era su papá, en el momento que el psicólogo me dijo, no, tú no podés jugar a ser la mamá y el papá, tú no puedes ser las dos cosas, yo no puedo ser la buena y la mala, porque la confundo. En ese momento es cuando tú te das cuenta que sí, es súper importante que tengan una figura masculina al lado de ellos. Más allá de que vaya a ser lesbiana, hetero, cualquier cuestión, si se cría con tu pura mamá o con el puro papá, es eso, el que esté un hombre ahí apoyándolo, el que les esté aconsejando. Una mamá no le va a decir lo mismo que un papá o un abuelo o un tío. Como mamá tú actuáis de otra forma, pensáis de otra forma. Lo sobreprotegí, lo sobrecuidáis, lo sobreeducáis, todo como que le sobreexigí, porque tú siempre querés la perfección para tu hijo.
Y el hombre no tiene ese pensamiento. El hombre es más, se va como por otro lado. El hombre es como que siempre está tratando de guiarlo, pero no apretándolo como los apreta uno cuando es mamá sola. Cuando tú estás solo con tu hijo, querés que tu hijo sea el primero del curso, sea el más inteligente, sea el más atractivo, el más limpio. Siempre tú querés más.